Regardez cette créature. Elle a l'air d'une petite souris affamée qui essaie de porter de la soie. C'est pathétique, n'est-ce pas? Aquelas palabras, pronunciada con una pronunciación perfecta y un tono de voz cargado de un veneno aterciopelado, flotaron en el aire de la exclusiva boutique como si fueran un perfume caro, pero con un aroma a podredumbre moral. Isabela, una mujer de una belleza casi irreal, con su cabello rubio cayendo en ondas perfectas sobre sus hombros y unos ojos azules tan fríos como el hielo de un glaciar, soltó una risita cristalina mientras miraba de arriba a abajo a la joven que estaba arrodillada a sus pies, ajustando con manos temblorosas el dobladillo de su vestido de novia de $60,000. Lo que Isabela no sabía, lo que ni siquiera pasaba por su mente llena de privilegios y arrogancia, era que Elena, la vendedora de cabellera oscura y ojos profundos que ella tanto despreciaba, no solo estaba escuchando, sino que estaba comprendiendo cada una de esas sílabas cargadas de odio. Elena sintió cómo la sangre se le helaba, pero no por vergüenza, sino por la injusticia de ser tratada como un mueble, como alguien sin alma ni intelecto, simplemente por llevar un uniforme de empleada. Y antes de seguir con este relato que te aseguro te dejará una gran lección en el corazón, te invito a que te suscribas ahora mismo a nuestro canal y actives la campanita. Tu apoyo es lo que nos permite seguir compartiendo estas historias de vida tan profundas. Además, me encantaría leerte. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando hoy, para enviarte un saludo afectuoso y sentirnos más cerca. Aquella mañana en la avenida Presidente Masaryk, el sol golpeaba los cristales de la tienda L'Étoile, el refugio de la alta sociedad donde solo los apellidos más ilustres y las carteras más abultadas tenían permiso de entrar. Elena, a sus 28 años, era la joya oculta de ese establecimiento. Poseía una belleza natural que ninguna cirugía plástica podría comprar. Una piel trigueña impecable, unos rasgos finos que denotaban una nobleza ancestral y una mirada que irradiaba una inteligencia que muchas de las clientas envidiaban en silencio. Sin embargo, para mujeres como Isabela, Elena era invisible, o peor aún, era un blanco fácil para descargar sus inseguridades disfrazadas de superioridad. Isabela acababa de entrar a la tienda envuelta en una estola de piel sintética que costaba más que el salario anual de 3 familias humildes. A su lado caminaba Ricardo, un hombre de unos 45 años, de porte elegante y mirada cansada, un magnate del sector inmobiliario que parecía cargar con el peso del mundo sobre sus hombros. Ricardo amaba a su esposa, o al menos eso se decía a sí mismo para justificar los caprichos constantes de la joven rubia de 30 años que lo acompañaba. «Elena, querida, atiende a la señora Valenzuela de inmediato», había ordenado la dueña de la boutique con una voz melosa, sabiendo que Elena era la única capaz de lidiar con el temperamento volátil de Isabela. Elena se acercó con paso elegante, manteniendo esa espalda recta que su abuela siempre le había dicho que era el signo de la verdadera dignidad. Al verla acercarse, Isabela frunció el ceño. Se sintió amenazada por la belleza serena de la vendedora. Isabela necesitaba sentirse la mujer más hermosa de la habitación para ser feliz, y la presencia de Elena, con su sencillez y su gracia natural, le robaba protagonismo. «Dime, muchacha», dijo Isabela, sin siquiera mirarla a la cara, extendiendo su mano para que Elena le quitara el abrigo. «Espero que hoy estés más despierta que la última vez. No tengo todo el día para perderlo con alguien que apenas sabe distinguir el raso de la organza». Elena no respondió. Simplemente asintió con una leve inclinación de cabeza y tomó la prenda con una delicadeza extrema. Ricardo, al notar la rudeza de su mujer, carraspeó incómodo, tratando de suavizar el ambiente. «Isabela, por favor, la señorita solo hace su trabajo. No hace falta ese tono». Pero Isabela solo le dedicó una mirada de reproche y se dirigió al probador principal, un salón circular cubierto de espejos dorados y alfombras de lana virgen. Allí, bajo las luces cálidas que resaltaban cada detalle de las telas, comenzó el calvario de Elena. La vendedora trajo el vestido de novia, una pieza de encaje francés que era una obra de arte. Mientras ayudaba a Isabela a subir la cremallera,
Elena pudo sentir la tensión en el cuerpo de la millonaria. Isabela se miraba al espejo, buscando un defecto, algo que criticar para sentirse poderosa. Fue entonces cuando, pensando que Elena era una ignorante que apenas hablaba su propio idioma con propiedad, Isabela decidió cambiar al francés para hablar con una de sus amigas que acababa de entrar a la tienda, una mujer tan superficial como ella llamada Sophie. «C'est incroyable, Sophie», susurró Isabela en un francés fluido, pero cargado de desprecio. «Que tengamos que ser atendidas por estas indígenas que no tienen ni un gramo de cultura. Mira sus manos, seguramente huelen a cocina barata. Es un insulto que alguien así toque mi vestido. Es como si una hormiga estuviera caminando sobre un diamante». Elena, que en ese momento estaba arrodillada en el suelo con varios alfileres entre los labios para ajustar el bajo de la falda, sintió un nudo en la garganta. Su mente viajó instantáneamente a su infancia, a las tardes que pasó con su abuela, una mujer que había sido institutriz en una embajada europea y que le había enseñado el francés con la misma devoción con la que le enseñó a rezar. «El idioma, Elenita, es una herramienta de libertad, no de exclusión», le decía siempre la anciana. Elena hablaba francés con una pureza y una elegancia que Isabela, a pesar de sus viajes a París y sus clases particulares, nunca lograría alcanzar. Isabela continuó con sus ataques verbales en francés, riendo con Sophie sobre el aspecto de Elena, sobre sus zapatos humildes pero limpios, y sobre cómo Ricardo seguramente sentía lástima por esa pobre criatura. Elena mantenía la vista baja. Una lágrima rebelde amenazó con escaparse de su ojo derecho, pero la contuvo con una fuerza de voluntad que solo quienes han sufrido injusticias conocen. No podía permitirse llorar frente a ella. No le daría ese placer. Ricardo, desde el sofá de espera, veía la escena con una creciente inquietud. Aunque no entendía francés tan bien como su esposa, captaba el tono de burla y el lenguaje corporal de Elena, que se hacía cada vez más pequeño, como si estuviera intentando desaparecer. «¿Pasa algo, Elena?», preguntó Ricardo con genuina preocupación. Elena levantó la vista, y por un segundo, sus ojos se encontraron con los del millonario. Fue un contacto breve, pero cargado de electricidad. Ricardo vio en la mirada de Elena no a una vendedora derrotada, sino a una mujer herida que conservaba una chispa de fuego sagrado en su interior. Elena solo sonrió levemente y respondió con voz suave. «No se preocupe, señor Ricardo. Estoy bien. Solo estoy asegurándome de que el vestido quede perfecto para su esposa. Ella merece verse exactamente como lo que proyecta». Isabela, al oír que Elena hablaba, soltó otra carcajada en francés, dirigida a Sophie. «¿Escuchaste eso? Incluso trata de ser amable. Pobre tonta, si supiera que lo único que proyecta para mí es lástima. Es una marioneta que ni siquiera sabe que yo soy quien corta sus hilos». Elena apretó los puños debajo de la tela del vestido. El insulto había calado hondo. No era solo por ella, era por todas las personas trabajadoras que día a día soportan el desprecio de quienes creen que el dinero les da derecho a pisotear la dignidad humana. En ese momento, Elena tomó una decisión. No iba a revelar su secreto todavía. Dejaría que Isabela siguiera cavando su propia tumba con sus palabras elegantes, porque Elena sabía algo que Isabela ignoraba por completo, que el lenguaje del corazón es universal, pero el lenguaje de la verdad es el que termina por derrumbar los castillos de naipes construidos sobre la soberbia. La humillación en la boutique L'Étoile apenas comenzaba, y el eco de aquellas palabras en francés resonaría mucho más allá de las paredes de cristal, marcando el inicio de una caída que nadie en esa habitación podía imaginar. Elena, la vendedora de los ojos profundos, se preparaba para dar una lección que ninguna universidad de élite podría enseñar jamás. Para entender la calma sobrenatural de Elena frente a la tempestad de veneno que Isabela descargaba sobre ella, hay que viajar unos años atrás, a una pequeña casa de paredes desconchadas pero llena de libros, en un barrio donde el asfalto cedía ante el polvo. Allí, entre el aroma a café recién colado y el crujir de las páginas de viejas novelas francesas, se forjó el espíritu de la mujer que ahora, en la boutique más cara de la ciudad, era tratada como una ciudadana de segunda clase. Elena no era una vendedora por falta de capacidad,
sino por un acto de amor puro y abnegación que solo las almas grandes comprenden. Su abuela, doña Mercedes, había sido la brújula de su vida. Mercedes no fue una mujer rica en monedas, pero sí en sabiduría. Durante décadas trabajó como institutriz para una familia de diplomáticos europeos que vivían en la capital, y fue allí donde absorbió no solo el idioma francés, sino una cultura refinada que decidió legar a su nieta como el único tesoro que nadie podría arrebatarle jamás. Helenita, le decía la anciana mientras le acariciaba el cabello oscuro. El mundo intentará medirte por lo que tienes en los bolsillos, pero tú debes medirte por lo que guardas en tu mente. El conocimiento es la única joya que no se empaña con la envidia ajena. Elena recordaba con una nitidez dolorosa aquellas tardes de domingo, aprendiendo la conjugación de los verbos y la pronunciación elegante de Molière y Víctor Hugo. Mientras otras niñas jugaban en la calle, Elena descubría que las palabras eran puentes hacia mundos que su realidad económica le negaba. Ella soñaba con ser traductora, con viajar, con llevar la voz de su cultura a otros rincones. Estudió con becas, destacando siempre por una inteligencia brillante que intimidaba incluso a sus profesores. Sin embargo, el destino tiene formas extrañas de probar la fortaleza del corazón. Cuando su padre, un obrero de manos callosas y corazón de oro, enfermó gravemente de los pulmones, Elena no lo dudó un segundo. Dejó sus estudios universitarios en el último año y buscó el trabajo que más rápido pudiera pagar las costosas facturas del hospital y los medicamentos que mantenían a su padre con vida. Así fue como terminó en L'Étoile. Su belleza natural y su porte distinguido le abrieron las puertas, pero fue su disciplina lo que la mantuvo allí, soportando los desplantes de clientas que, como Isabela, confundían la cuenta bancaria con el valor humano. Aquel día, mientras ajustaba el vestido de novia de la mujer que la insultaba en el idioma que ella tanto amaba, Elena sentía el peso de su secreto. Cada vez que Isabela soltaba una frase hiriente en francés, Elena cerraba los ojos por un milisegundo y veía el rostro cansado de su padre en la cama del hospital, sonriéndole y diciéndole que estaba orgulloso de ella. Ese era su motor. Esa era su armadura. Isabela creía que estaba humillando a una pobre ignorante, pero en realidad estaba frente a una mujer que poseía una riqueza espiritual y cultural que ella, con todos sus millones, nunca llegaría a rozar. Había algo en la mirada de Elena que Isabela no lograba descifrar, y eso era precisamente lo que la ponía tan nerviosa. Era una mirada limpia, profunda, que no bajaba por miedo, sino por respeto profesional. Era la mirada de quien sabe quién es y de dónde viene. Elena observaba las joyas de Isabela, los diamantes que colgaban de sus orejas y el reloj de oro en su muñeca, y sentía una profunda lástima. Veía en Isabela a una mujer vacía, cuya única herramienta para brillar era apagar la luz de los demás. A menudo, Elena se preguntaba cómo sería la vida de Ricardo si supiera la clase de mujer que tenía al lado. Ricardo, el magnate, el hombre que parecía buscar desesperadamente un rastro de bondad en el mundo, estaba casado con un espejismo de seda y desprecio. Elena seguía allí, en el suelo, cumpliendo con su deber, mientras en su interior repetía una frase que su abuela le decía siempre. El silencio es el lenguaje de los sabios cuando los necios gritan sus complejos. La joven morena sabía que su tiempo en esa boutique era solo una estación en un viaje mucho más largo. No se sentía menos por doblar ropa o limpiar espejos. Al contrario, cada prenda que vendía era un paso más hacia la recuperación de su padre y hacia su regreso a la universidad. El tesoro oculto en su mirada no era solo el conocimiento de un idioma extranjero, sino la certeza de que la verdadera nobleza no se hereda ni se compra. Se construye con cada sacrificio y se defiende con una dignidad inquebrantable, incluso cuando el mundo te obliga a estar de rodillas. Isabela seguía riendo, sin saber que la mujer a la que llamaba ratoncita era, en realidad, una leona esperando el momento justo para rugir su verdad. La puerta de cristal de la boutique se abrió con un tintineo sutil, pero el aire que entró con Isabela no tenía nada de delicado. Era una ráfaga helada que parecía marchitar las orquídeas blancas que adornaban el mostrador. Ricardo caminaba 2 pasos detrás de ella, cargando no solo las bolsas de las compras anteriores,
sino un cansancio invisible que le encorvaba ligeramente los hombros. Elena, que acababa de terminar de organizar una hilera de bufandas de seda, compuso su mejor sonrisa profesional, aunque por dentro sintió que un nudo se le formaba en el estómago. Sabía que, cuando Isabela aparecía, la paz de la tienda se terminaba. «¡Elena!», exclamó Isabela sin siquiera saludar, dejando caer sus llaves con estruendo sobre una mesa de cristal espejado. «Espero que hoy tengas algo que realmente valga mi tiempo. Lo que me mostraste la semana pasada era basura, simplemente basura. Parecía ropa para gente que viaja en clase turista». Ricardo suspiró, evitando la mirada de Elena. Se acercó a un sillón de terciopelo y se dejó caer en él, frotándose las sienes. Era un hombre poderoso en el mundo de los negocios, capaz de cerrar tratos millonarios con un apretón de manos, pero frente a los caprichos de su joven esposa, parecía haber perdido toda su autoridad. «Cariño, Elena hace lo que puede. Además, aquel vestido azul te quedaba espléndido», murmuró Ricardo intentando calmar las aguas. «A ti todo te parece que me queda bien porque no tienes gusto, Ricardo», le espetó ella, girándose con una rapidez que hizo que sus diamantes destellaran agresivamente bajo las luces LED. «Quiero algo exclusivo. Algo que cuando entre a la gala benéfica de la próxima semana, haga que todas esas mujeres se muerdan la lengua de la envidia. Elena, muéveme ese perchero de la colección privada. Y hazlo rápido, que tengo una cita en el salón de belleza en media hora». Elena asintió con suavidad, moviéndose con la agilidad de quien conoce cada rincón de su dominio. Trajo 3 opciones: un vestido negro de corte asimétrico, uno rojo pasión con incrustaciones de cristal y un delicado diseño en tono champán que era, sencillamente, una obra maestra de la costura. Si esta historia ya te está tocando el corazón al ver cómo la arrogancia intenta pisotear la humildad, cuéntame en los comentarios si alguna vez viviste algo parecido en tu trabajo o en tu vida diaria. Y no olvides suscribirte para no perderte los próximos capítulos de este relato. Tu presencia aquí es lo que le da sentido a estas lecciones de vida. Isabela ni siquiera tocó las telas. Se limitó a señalar el vestido rojo con un dedo perfectamente manicurado. «Pero quítale esas mangas. Son espantosas, y quiero que el escote sea más pronunciado. No me importa lo que diga el diseñador, yo soy la que paga». Elena, con una paciencia que rayaba en lo heroico, le explicó con voz dulce: «Señora Isabela, este diseño es una pieza única. Si alteramos la estructura de los hombros, la caída de la seda se perderá por completo. Podría ofrecerle otra opción que se ajuste mejor a lo que busca, sin arruinar la prenda». Isabela se acercó a Elena, invadiendo su espacio personal. El perfume caro de la millonaria inundó los sentidos de la vendedora, pero no logró ocultar la hostilidad que emanaba de sus poros. «¿Acaso te pedí tu opinión técnica, querida?», dijo Isabela, arrastrando las palabras con un sarcasmo hiriente. «Tu trabajo es medir, cortar y callar. No eres una diseñadora de modas. Eres una empleada que sobrevive gracias a las propinas que gente como yo se digna a dejarte. Si digo que quiero que lo cortes, lo cortas. Y si no sabes hacerlo, buscaré a alguien que sí tenga la capacidad de seguir órdenes simples». Ricardo se levantó, visiblemente incómodo por la escena que comenzaba a atraer las miradas de otras clientas y del personal de seguridad. «Isabela, por favor, vámonos. Estás siendo injusta. Elena siempre nos ha atendido de maravilla». «Tú te callas», le gritó ella, dejando al descubierto una faceta de su personalidad que Ricardo prefería ignorar. «Estás aquí para pagar las facturas, no para defender a la servidumbre». Elena sintió que el calor le subía a las mejillas. La palabra servidumbre resonó en sus oídos como un latigazo. En su mente volvió a ver los libros de su abuela, las horas de estudio, el esfuerzo por mantener la frente en alto a pesar de la pobreza. Estaba a un paso de responder, de decir algo que pusiera fin a tanto desprecio, pero recordó la cara de su padre enfermo y el costo de su tratamiento. Tragó saliva, bajó la vista por un segundo para recuperar el control, y cuando volvió a mirar a Isabela, sus ojos morenos estaban en calma, aunque por dentro una tormenta de dignidad empezaba a gestarse. «Entiendo, señora», dijo Elena con una voz firme que sorprendió incluso a Ricardo.
Iré a buscar las herramientas para marcar los cambios que desea. Con su permiso. Elena se retiró hacia el taller de costura del fondo de la boutique. Mientras caminaba, sentía los ojos de Isabela clavados en su espalda, como cuchillos de hielo. La millonaria no buscaba un vestido, buscaba un escenario para demostrar su poder. Pero lo que Isabela no sospechaba era que, en ese juego de humillaciones, Elena ya estaba empezando a jugar sus propias cartas, armada con un arma que Isabela nunca esperaría. El conocimiento que ella tanto despreciaba. La tormenta apenas estaba cobrando fuerza. El ambiente en la boutique L'Étoile se volvió denso, casi irrespirable. La luz del sol, que antes parecía iluminar la elegancia de las prendas, ahora solo servía para resaltar la fealdad de un alma envuelta en lujos. Isabela no se conformaba con haberle gritado a su marido o con haber menospreciado el trabajo de Elena. Ella necesitaba un público. En ese mundo de apariencias, el poder no se tiene si no se exhibe. Y para la joven rubia, no había mejor trofeo que ver a una mujer tan hermosa como Elena, reducida a la nada frente a los ojos de los demás. En ese momento, dos mujeres de la alta sociedad, amigas cercanas de Isabela, entraron a la tienda. Sus risas forzadas y el tintineo de sus pulseras de oro anunciaron su llegada. Isabela, al verlas, cambió su expresión de ira por una de una falsa y gélida amabilidad. «¡Sophie, Camila! ¡Qué bueno que llegan!», exclamó Isabela, haciendo un gesto para que Elena se acercara de nuevo. Estaba intentando que esta muchachita entendiera cómo se debe tratar un diseño de alta costura, pero parece que el concepto de clase le resulta tan ajeno como el idioma en el que se escribió la etiqueta del vestido. Las recién llegadas soltaron una risita cómplice, mirando a Elena con esa mezcla de curiosidad y lástima que se reserva para los objetos curiosos. Elena se quedó allí, de pie, con el vestido rojo sobre los brazos, sintiéndose como si estuviera en un mercado siendo subastada. Podía ver el reflejo de todas ellas en los espejos de la boutique. 3 mujeres envueltas en logotipos y cirugías frente a ella, que solo contaba con su dignidad y un uniforme impecable. «Es que, Isabela, no puedes pedirle peras al olmo», comentó Camila, retocándose el labial. «Se nota a leguas que esta niña nunca ha salido de la ciudad, si es que acaso ha salido de su barrio. Mira su piel, tiene ese tono tan de campo. ¿Verdad, Ricardo?» Ricardo, que seguía sentado en el sofá de terciopelo, sintió un escalofrío de vergüenza. Quería que la tierra se lo tragara. Miró a Elena y vio que ella mantenía la barbilla en alto, aunque sus ojos oscuros brillaban con una intensidad contenida. Ricardo sabía que su esposa estaba cruzando una línea peligrosa, pero el miedo a sus berrinches y a la soledad lo mantenía anclado al asiento, en un silencio cobarde que pesaba más que cualquier insulto. «Dime, Elena», continuó Isabela, acercándose tanto que Elena podía ver el vacío en sus pupilas azules. ¿Alguna vez has usado algo que no sea de poliéster? ¿Sabes lo que se siente al llevar una joya que cueste más que la casa de tus padres? No, claro que no lo sabes. Por eso no puedes entender este vestido. Eres solo una percha humana que camina. Elena respiró hondo. En su mente, las palabras de su abuela Mercedes resonaron como un salmo protector. La verdadera joya, hija mía, es la que no se puede empeñar. Tu educación y tu respeto por ti misma. Elena no bajó la mirada. Con una voz que no tembló ni un milímetro, respondió: «Señora Isabela, el valor de las cosas no siempre reside en su precio. A veces, lo que más brilla es lo que menos se nota a simple vista. Este vestido es hermoso, sí, pero solo será elegante si quien lo lleva tiene la altura moral para lucirlo». Un silencio sepulcral cayó sobre la boutique. Las risas de Sophie y Camila se congelaron en sus rostros. Ricardo levantó la vista, sorprendido por la audacia y la elocuencia de la vendedora. Isabela, por su parte, se puso roja de rabia. Que una muerta de hambre se atreviera a hablarle de altura moral era algo que no podía permitir. «¿Cómo te atreves?», siseó Isabela, con una voz que parecía el silbido de una serpiente. «¿Te crees con derecho a darme lecciones de moralidad a mí? Ricardo, ¿vas a permitir que esta empleada me insulte en mi propia cara?» «Ella no te ha insultado, Isabela», intervino Ricardo con un hilo de voz que apenas se oía. «Solo ha dicho una verdad.
Isabela soltó una carcajada histérica. Su máscara de oro se estaba agrietando, revelando la inseguridad que la carcomía por dentro. Para ella, Elena no era solo una vendedora. Era el recordatorio viviente de todo lo que Isabela no tenía: paz, gracia natural y una inteligencia que no necesitaba ser gritada. «¡Fuera de aquí!», gritó Isabela señalando la puerta del almacén. «Ve a buscar a la gerente. No quiero que me vuelvas a tocar. Eres una insolente y te vas a arrepentir de haber abierto la boca». Elena asintió con una calma que enfureció aún más a la millonaria. Entregó el vestido rojo a otra empleada que se había acercado asustada y se retiró con paso firme. Mientras caminaba hacia el fondo, Elena sintió una extraña sensación de libertad. Sabía que el desprecio de Isabela era el grito de alguien que se sabe inferior a pesar de sus millones. Lo que ninguna de esas mujeres imaginaba era que Elena no solo entendía sus insultos, sino que ya estaba empezando a ver las grietas en la vida perfecta que tanto presumían. La máscara de oro de Isabela estaba a punto de romperse del todo, y Elena sería la encargada de recoger los pedazos. El silencio que siguió a la explosión de Isabela fue más pesado que el mármol que decoraba el suelo de la boutique. Elena se había retirado un momento para buscar los alfileres de seda, pero la dueña del local, temerosa de perder a su cliente más poderosa, le ordenó regresar de inmediato al probador principal. Al entrar de nuevo en aquel santuario de espejos y luces cálidas, Elena sintió que la atmósfera había cambiado. Isabela ya no gritaba, ahora sonreía. Era una sonrisa gélida, la de alguien que ha encontrado un arma más sofisticada para herir sin dejar marcas visibles. Isabela se giró hacia su amiga Sophie, ignorando por completo la presencia de Elena, que se arrodillaba nuevamente a sus pies para marcar el dobladillo del vestido. Fue entonces cuando la millonaria comenzó a hablar en un francés fluido, rápido y afilado, convencida de que Elena solo escuchaba ruidos incomprensibles. «Regarde cette petite paysanne, Sophie», dijo Isabela con un tono de voz cantarín pero lleno de desprecio. «C'est presque comique de la voir ici. Elle pense que parce qu'elle porte un uniforme propre, elle appartient à ce monde. Mais elle ne comprendra jamais que la soie n'est pas faite pour les gens de sa condition». Sophie soltó una risita cómplice, siguiendo el juego de su amiga. Elena, con la mirada fija en los alfileres y la tela roja, sintió que cada palabra era una aguja que se clavaba en su corazón. Isabela la estaba llamando pequeña campesina, burlándose de su origen y asegurando que la seda no era para gente como ella. Elena recordaba la voz de su abuela Mercedes, quien siempre le decía que el francés era el idioma de la diplomacia y el amor, pero en la boca de Isabela se convertía en un látigo de arrogancia. «Elle a des mains de Cervantes, n'est-ce pas?», continuó Isabela, moviendo su pierna con impaciencia, obligando a Elena a esforzarse más para no pincharla. «Je parie que ce soir, elle rentrera dans sa petite maison qui sent la soupe bon marché, rêvant d'une vie qu'elle ne pourra jamais toucher. C'est triste, vraiment. Elle est née pour servir, et elle mourra en servant. Ella tiene manos de sirvienta. Apuesto a que volverá a su casita que huele a sopa barata. Nació para servir y morirá sirviendo». Cada frase resonaba en la mente de Elena con una claridad cristalina. La injusticia era tan profunda que Elena tuvo que cerrar los ojos con fuerza por un instante para no perder la compostura. Isabela se burlaba de su destino, de su hogar, de su esencia misma, pensando que el idioma la protegía, que su clase le daba el derecho de ser cruel sin consecuencias. Querida amiga que me escuchas, ¿te imaginas el nudo en la garganta que debía sentir Elena en ese momento? Estar frente a alguien que te desprecia en tu propia cara, creyendo que eres demasiado ignorante para entenderla, es una de las pruebas más duras para la dignidad de cualquier ser humano. Mientras tanto, Ricardo, que se había quedado cerca de la entrada del probador, observaba la escena con una creciente sospecha. Aunque no dominaba el idioma tan bien como su esposa, conocía perfectamente el tono de burla que ella usaba cuando se sentía superior. Veía la espalda tensa de Elena, la forma en que sus dedos, aunque firmes, parecían cargar con un peso invisible. Isabela, animada por el silencio de Elena, fue más allá. Se inclinó hacia el espejo, admirando su propio reflejo, y soltó la estocada final en francés.
Si elle savait que je vais faire en sorte qu'elle soit renvoyée aujourd'hui même, elle ne mérite pas d'être dans un endroit aussi élégant. Elle gâche la vue. Si ella supiera que voy a hacer que la despidan hoy mismo, no merece estar en un lugar tan elegante. Arruina la vista. Elena terminó de colocar el último alfiler. Su rostro estaba sereno, una máscara de profesionalismo absoluto que ocultaba el volcán de emociones que rugía en su interior. Se puso de pie con una elegancia que Isabella nunca podría comprar, ni siquiera con todos sus diamantes. Por un momento, las dos mujeres se miraron a través del espejo. La rubia, con su belleza artificial y su mirada cargada de malicia. La morena, con su belleza natural y una profundidad en los ojos que Isabella jamás comprendería. Elena no dijo nada. No era el momento. En su mente ya no había rastro de la ratoncita que Isabella creía estar pisoteando. Había una mujer que conocía su valor, que dominaba ese idioma extranjero mejor que su propia agresora, y que sobre todo, entendía que el silencio a veces es la preparación para una tormenta necesaria. Isabella seguía riendo, satisfecha con su secreto compartido, sin sospechar que Elena acababa de recolectar cada una de esas palabras de cristal roto para devolvérselas cuando más le doliera. La arrogancia de la millonaria le había impedido ver lo más obvio, que la cultura no se lleva en la etiqueta de la ropa, sino en la capacidad de entender el mundo, incluso cuando el mundo intenta cerrarte las puertas. Elena respiró hondo y salió del probador, dejando a Isabella envuelta en su propia vanidad, sin saber que la vendedora ya no era su víctima, sino el testigo silencioso de su propia decadencia. El destino suele tener un sentido del humor bastante retorcido, y en aquella tarde de cristales y espejos, decidió que la soberbia de Isabella fuera la cuerda con la que ella misma se empezara a atar. Elena estaba arrodillada, con los dedos entrelazados en la fina seda del vestido rojo, cuando el teléfono personal de Isabella, un aparato cubierto de cristales preciosos, comenzó a vibrar sobre el diván. Isabella miró la pantalla y su rostro, que hasta hace un segundo era una máscara de aburrimiento y desprecio, se transformó. Sus ojos se abrieron con una mezcla de ansiedad y urgencia. Hizo una señal brusca con la mano para que Elena se quedara allí, quieta, como si fuera una estatua, y contestó rápidamente. Una vez más, confiando en que las paredes de su privilegio eran infranqueables y que la vendedora a sus pies era poco más que un mueble, comenzó a hablar en francés. Pero esta vez, su tono no era de burla, era un susurro conspirador, cargado de una urgencia que hizo que a Elena se le erizara la piel. «Oui, c'est moi. Ne t'inquiète pas, il est juste à côté, mais il ne comprend rien», dijo Isabella, lanzando una mirada fugaz hacia la puerta donde Ricardo esperaba distraído. «Le transfert est presque terminé. Une fois que j'aurai porté ce bijou à la gala, je partirai. Ricardo n'a aucune idée que ses comptes sont déjà vides». Elena sintió que el mundo se detenía. Sus manos, que aún sostenían la tela del vestido, se congelaron. Isabella no solo era una mujer cruel, era una mujer traicionera. En un francés rápido y nervioso, la millonaria le explicaba a un tal Julian, que había estado desviando fondos de las empresas de Ricardo durante meses. Hablaba de una cuenta en un paraíso fiscal, de documentos falsificados y de un plan para desaparecer después de la gala benéfica, dejando a su esposo no solo con el corazón roto, sino en la ruina absoluta. «Il est tellement stupide. Il pense que je l'aime, mais je n'aime que son argent», continuó Isabella, soltando una risita nerviosa que sonó como cristales rotos en los oídos de Elena. «Prépare tout pour mon arrivée à Genève. Ce sera délicieux de le voir tomber de son piédestal». Cada palabra era un puñal. Elena, que había sido humillada por esta mujer minutos antes, ahora se encontraba en una posición de poder que nunca habría imaginado. Ella, la muchachita de campo, la ratoncita de manos de sirvienta, era ahora la única guardiana de una verdad que podría destruir o salvar la vida de Ricardo. Elena miró de reojo hacia la puerta. Pudo ver a Ricardo a través del reflejo de un espejo lejano. Se veía tan cansado, tan solo a pesar de su fortuna, ajeno al nido de serpientes que dormía en su propia cama. Isabella colgó el teléfono, respirando con dificultad, y se miró al espejo con una satisfacción aterradora. Se retocó el labial rojo,
el mismo color del vestido que Elena estaba ajustando, como si estuviera marcando con sangre su victoria. ¿Terminaste ya, muchacha?, preguntó Isabela en español, volviendo a su tono imperioso y seco. Pareces atontada. Muévete, que no tengo toda la tarde para tus torpezas. Elena levantó la vista lentamente. Por primera vez en toda la jornada, sus ojos no mostraron sumisión ni paciencia. Había algo nuevo en su mirada, una mezcla de lástima y determinación. Isabela, al notar ese cambio, frunció el ceño, sintiéndose repentinamente incómoda bajo la observación silenciosa de la vendedora. ¿Qué me miras así? ¿Acaso tengo algo en la cara?, espetó la millonaria, intentando recuperar su dominio. No, señora Isabela, respondió Elena con una voz que sonó extrañamente profunda, casi como un eco de la justicia que estaba por venir. Solo estaba pensando en lo frágiles que son las apariencias. A veces, las personas que parecen tenerlo todo, están a punto de quedarse sin nada. Y las que no parecen tener nada, son las únicas que saben la verdad. Isabela soltó una carcajada forzada, aunque un rastro de duda cruzó por sus ojos azules. Vaya, ahora resulta que la vendedora es filósofa. Dedícate a coser, que para eso te pagan. No te metas en pensamientos que no te corresponden. Elena no replicó. Volvió a bajar la cabeza y terminó su trabajo con una precisión quirúrgica. Mientras guardaba sus alfileres, sintió el peso del secreto quemándole en el pecho. Sabía que Isabela planeaba dejar a Ricardo en la calle, humillado ante toda la ciudad. Elena tenía dos opciones: callar y dejar que el destino siguiera su curso, o usar su conocimiento para hacer lo correcto. Al salir del probador, Elena pasó junto a Ricardo. Él le dedicó una pequeña sonrisa de disculpa, una chispa de humanidad en medio de tanta frialdad. Elena apretó los labios. La tormenta que Isabela había desatado con sus insultos en francés estaba a punto de cambiar de dirección, y Elena ya no era la víctima, sino el faro que decidiría el destino de todos los presentes. El secreto estaba sembrado, y la cosecha iba a ser amarga para quien sembró con odio. El aire en el probador se había vuelto tan pesado que parecía que las paredes de espejo se iban a quebrar en cualquier momento. Isabela, satisfecha tras su llamada conspiradora y sus burlas constantes, se miró por última vez en el reflejo, ajustándose un mechón de su cabello rubio con una suficiencia insoportable. Para ella, la tarde había sido un éxito. Había humillado a una Donadí y había avanzado en su plan para dejar a Ricardo en la miseria. Con un gesto de desdén, le lanzó a Elena una última mirada de asco mientras se preparaba para salir. «Adieu, petite chose», murmuró Isabela en francés, con esa sonrisita de lado que tanto daño hacía. «J'espère que tu trouveras un travail à ta mesure. Peut-être en nettoyant les rues. C'est là que tu appartiens realmente. Adiós, cosita. Espero que encuentres un trabajo a tu medida, tal vez limpiando las calles. Es allí donde perteneces realmente». Esas fueron las palabras que colmaron el vaso. Elena, que estaba terminando de recoger los alfileres del suelo, se detuvo en seco. Por un momento, el silencio fue absoluto. Ricardo estaba a unos pasos, esperando en la puerta con el talonario de cheques en la mano, ajeno a la estocada final que su esposa acababa de lanzar. Pero Elena ya no podía más. El recuerdo de su abuela, de su esfuerzo, de su dignidad y, sobre todo, la verdad sobre la traición que acababa de descubrir, la obligaron a ponerse de pie con una lentitud que resultó intimidante. ¿Y tú, querida amiga que me escuchas, qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías quedado callada para proteger tu empleo o habrías defendido tu honor frente a tanta maldad? Escribe tu opinión ahora mismo en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia hoy. Tu voz es fundamental para que sigamos reflexionando juntos sobre estos valores. Elena se irguió por completo. Su estatura, potenciada por una espalda recta y una cabeza en alto, pareció opacar la presencia de la millonaria. Miró a Isabela directamente a los ojos, sin parpadear, y con una voz que sonó como una campana de plata, respondió en un francés perfecto, refinado, y cargado de una autoridad que nadie en esa tienda esperaba. «Madame, la politesse est une langue que l'argent ne peut pas acheter. Et la trahison, elle, se comprend dans toutes les langues, même si vous pensez être la seule à la parler.
El rostro de Isabela se transformó de forma grotesca. El rubor del maquillaje pareció desaparecer, dejando una palidez cadavérica. Sus labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. Había sido descubierta. No solo Elena la entendía, sino que Elena la había escuchado hablar de la estafa contra Ricardo. «Votre ignorance es votre plus grande pauvreté», continuó Elena, avanzando un paso hacia ella. «Usted cree que la seda me queda grande, pero es a usted a quien le queda grande la decencia. Y créame, el ratoncito, que usted tanto desprecia, ha escuchado cada detalle de su viaje a Ginebra y de lo que piensa hacer con el dinero de su esposo». Isabela retrocedió, tropezando con el dobladillo de su propio vestido caro. El pánico se reflejó en sus pupilas. Sophie, su amiga, se llevó las manos a la boca, soltando un grito ahogado. Ricardo, al escuchar la voz de Elena, aunque no entendía todas las palabras, entró rápidamente en el probador, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Ricardo mirando de Elena a Isabela con confusión. «¿Elena? ¿Tú hablas francés?». Elena se giró hacia él. Sus ojos morenos, antes apagados por la sumisión del trabajo, ahora brillaban con una luz de justicia. «Señor Ricardo, hablo francés porque tuve una abuela que me enseñó que la cultura es la mejor defensa contra la gente pequeña. Y lamento decirle que lo que su esposa ha estado diciendo en este idioma no son precisamente palabras de amor hacia usted, ni respeto hacia los que trabajamos aquí». Isabela, recuperando un poco de su arrogancia impulsada por el miedo, gritó: «¡Es mentira! Está inventando cosas porque tiene envidia. Ricardo, échala ahora mismo. Es una loca que quiere separarnos». Pero el daño ya estaba hecho. La seguridad con la que Elena se expresaba y el terror evidente en la mirada de Isabela eran pruebas suficientes para un hombre que ya venía sospechando que algo no andaba bien en su matrimonio. Ricardo miró a Elena con un respeto nuevo, casi con asombro. Había pagado miles de dólares en joyas para una mujer que lo engañaba, mientras que frente a él, una mujer a la que su esposa llamaba sirvienta, le estaba entregando la verdad con una elegancia que el dinero jamás podría comprar. Elena no se detuvo. Miró a Isabela una última vez y, volviendo al español para que todos lo entendieran, sentenció: «La verdadera clase no se lleva en la etiqueta, señora, se lleva en la lengua y en el alma. Y hoy usted se ha quedado desnuda frente a todos, a pesar de llevar un vestido de $60,000. El silencio que siguió fue el de una sentencia final. Isabela sabía que su castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse, y Elena, la vendedora humilde, era quien acababa de soplar con la fuerza de la verdad. El silencio que siguió a las palabras de Elena no fue de paz, sino el preludio de una tormenta eléctrica. Isabela, al verse acorralada y expuesta en su propia red de mentiras, no reaccionó con arrepentimiento, sino con la furia ciega de quien se siente humillado por alguien a quien considera inferior. Sus manos, antes adornadas con anillos de diamantes que brillaban con arrogancia, ahora temblaban violentamente. El miedo es un animal salvaje, y en el caso de Isabela, ese animal decidió atacar para no ser devorado por la verdad. «¡Mentirosa! ¡Eres una sucia mentirosa!», gritó Isabela, con una voz chillona que rompió la elegancia del salón. «¿Cómo te atreves a inventar tales calumnias? Ricardo, no puedes creerle a esta empleada resentida». «Seguramente escuchó mal. Su francés debe ser de barriada. Solo quiere sacarnos dinero o destruir nuestro matrimonio por pura envidia». Ricardo no respondió de inmediato. Miraba a su esposa como si la viera por primera vez, sin el velo de la fascinación que lo había cegado durante años. El contraste era doloroso. Frente a él, Elena mantenía una postura impecable, con los ojos húmedos pero firmes, irradiando una honestidad que no necesitaba gritar. A su lado, Isabela se desmoronaba. Su belleza física se transformaba en una mueca de odio que la hacía lucir marchita. «No creo que Elena haya escuchado mal, Isabela», dijo Ricardo con una frialdad que heló la sangre de su esposa. «El tono de tu voz cuando hablas en francés siempre ha sido diferente, pero hoy había algo más». Y su respuesta no fue la de alguien que improvisa. Al verse perdida, Isabela jugó su última y más desesperada carta.
En un movimiento rápido y malintencionado, mientras fingía un ataque de nervios y se llevaba las manos a la cara, deslizó con disimulo un brazalete de esmeraldas que acababa de quitarse de la muñeca dentro del bolsillo del delantal de Elena. Fue un gesto casi imperceptible, realizado bajo el amparo de su capa de seda. «¡Seguridad! ¡Gerente!», comenzó a gritar Isabela con una actuación digna de una tragedia. «Esta mujer me ha estado acosando y ahora me doy cuenta de que falta mi brazalete de esmeraldas. Me lo quitó mientras me ajustaba el vestido. Por eso inventa todo esto para distraerme y robarme». La dueña de la boutique, una mujer que valoraba el prestigio por encima de la justicia, entró corriendo, seguida por 2 guardias. El escándalo en L'Étoile era el peor de sus miedos. «¿Qué sucede? Señora Valenzuela, por favor, cálmese», suplicó la gerente, mirando a Elena con desconfianza inmediata. «Esa delincuente me robó», señaló Isabela con un dedo acusador. «Revisen sus bolsillos. Ella sabe que la descubrí y por eso empezó a decir locuras en un francés que seguramente aprendió viendo películas. Revísenla ahora mismo». Elena sintió un frío repentino en el pecho. Sabía que no había tomado nada, pero la malicia en la mirada de Isabela le advirtió que algo andaba mal. Antes de que pudiera reaccionar, la gerente, bajo la presión de su clienta más rica, ordenó a Elena que vaciara sus bolsillos. Elena, con el corazón martilleando contra sus costillas, metió la mano en el pequeño bolsillo lateral de su uniforme, y sus dedos rozaron el metal frío y las piedras talladas. Al sacar la mano, el brazalete de esmeraldas cayó sobre la alfombra de lana virgen, brillando como una condena verde. Un grito de triunfo escapó de los labios de Isabela. «Ahí lo tienen. Es una ladrona. Llamen a la policía. Quiero que se pudra en la cárcel por lo que me ha hecho pasar hoy». Elena sintió que el mundo se desvanecía. La injusticia era tan grande, tan pesada, que por un momento sus piernas flaquearon. Sabía que en este mundo de apariencias, la palabra de una millonaria valía más que la evidencia de una vida honesta. Miró a Ricardo, buscando un rastro de duda o de apoyo, pero él estaba mirando el brazalete en el suelo, con el rostro cubierto por una sombra de decepción y confusión absoluta. «Elena», susurró la gerente, con una mezcla de decepción y rabia, «no puedo creer que hayas llegado a esto. Estás despedida. Y si la señora Valenzuela decide presentar cargos, no moveré un dedo por ti. Recoge tus cosas y lárgate antes de que los guardias te saquen a rastras». Elena no lloró. No allí. No frente a ellos. Se quitó el delantal con movimientos lentos, dejando que cayera sobre el mismo diván donde Isabela había conspirado contra su propio marido. Miró a Isabela, que exhibía una sonrisa de victoria diabólica, y luego miró a Ricardo. «Señor Ricardo», dijo Elena con una voz que, a pesar de todo, conservaba su nobleza. «El brazalete llegó a mi bolsillo por la misma mano que planea vaciar sus cuentas bancarias. Usted puede creer en el objeto que está en el suelo, o puede creer en la verdad que escuchó en el aire. La policía puede llevarme, pero nadie podrá quitarle a ella la mancha de su propia conciencia». Con esas palabras, Elena caminó hacia la salida, con la cabeza más alta que nunca, dejando tras de sí una estela de duda que comenzaba a corroer la falsa victoria de Isabela. El conflicto apenas estaba rompiendo las estructuras de aquella familia perfecta, y la ruptura, aunque dolorosa, era el único camino hacia la luz. El aire frío de la tarde golpeó el rostro de Elena en cuanto cruzó el umbral de L'Étoile. No llevaba abrigo, solo su bolso gastado, y el peso de una injusticia que le oprimía el pecho como una losa de mármol. Caminó sin rumbo por la banqueta, ignorando el brillo de las vitrinas de lujo que antes solía cuidar con tanto esmero. En su mente, solo se repetía una imagen: el rostro de su padre, esperando en aquella cama de hospital, confiando en que su hija regresaría con el sustento para sus medicinas. Elena se detuvo en una esquina, y finalmente, las lágrimas que había contenido con tanta bravura frente a Isabela comenzaron a rodar por sus mejillas, mezclándose con las primeras gotas de una lluvia fina y gris que empezaba a caer sobre la ciudad. Se sentía derrotada, pero no humillada. En su interior, la voz de su abuela Mercedes susurraba: «El oro se prueba en el fuego, y la virtud en la desgracia». Elena no había perdido su dignidad.
Se la habían intentado arrebatar, pero ella la llevaba puesta como una armadura invisible. Sin embargo, la realidad era cruel. Estaba sin empleo, acusada de un robo que no cometió, y con la amenaza de una denuncia penal sobre su cabeza. De pronto, el sonido de un motor potente se detuvo junto a la acera. Un auto negro, elegante y sobrio, bajó la ventanilla. Era Ricardo. Su rostro, generalmente imperturbable, mostraba una mezcla de confusión, culpa y una curiosidad que no lo dejaba en paz. «Suba, Elena, por favor», dijo él con una voz suave, casi suplicante. «La lluvia está arreciando y no puedo dejar que se vaya así». Elena dudó. Su primer instinto fue seguir caminando, pero vio en los ojos de Ricardo algo que no había visto en los de nadie en esa boutique. Humanidad. Accedió en silencio y se sentó en el asiento de cuero, manteniendo una distancia respetuosa. El silencio dentro del vehículo era espeso, roto solo por el rítmico movimiento de los limpiaparabrisas. «¿Por qué no se defendió con más fuerza allá adentro?», preguntó Ricardo finalmente sin apartar la vista del frente. «Si el brazalete apareció en su bolsillo, la lógica dice que usted lo tomó». «Pero mi instinto me dice que una mujer que cita a los clásicos en un francés tan puro no necesita robar una joya de esmeraldas». Elena respiró hondo, mirando a través del cristal empañado. «Señor Ricardo, la lógica es el refugio de los que no quieren ver la verdad. Yo no tomé ese brazalete. Su esposa lo puso ahí porque sabe que yo escuché lo que ella no quería que nadie supiera. Ella no teme que yo sea una ladrona, teme que yo sea un testigo». Ricardo apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Dígame la verdad, Elena. No como vendedora, sino como la mujer que hoy me ha dado la mayor lección de integridad que he recibido en años». ¿Qué escuchó en ese probador? Elena se giró hacia él. Sabía que sus palabras podían cambiarlo todo. No lo hizo por venganza, aunque tenía motivos de sobra. Lo hizo por esa rectitud que su padre le había enseñado en su humilde casa. Su esposa hablaba con un hombre llamado Julian. Mencionó que el traspaso de los fondos está casi listo. Habló de una cuenta en Ginebra y de que usted no tendría idea de que sus cuentas quedarían vacías después de la gala de la próxima semana. Ella planea marcharse, señor Ricardo. El vestido rojo no es para una boda o una fiesta cualquiera. Es el disfraz de su última actuación antes de dejarlo en la ruina. Ricardo cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras de Elena calaran en su mente. Todo empezaba a cobrar sentido. Las llamadas secretas, los cambios de humor, las auditorías que sus contadores le habían mencionado y que él, por amor o por ceguera, había decidido ignorar. «¿Por qué me cuenta esto ahora?», preguntó él con la voz quebrada. «Podría haberme dejado caer. Después de cómo la tratamos, después de mi silencio, porque mi abuela me enseñó que la verdad no le pertenece a quien la descubre, sino a quien la necesita», respondió Elena con sencillez. «Usted es un hombre bueno, rodeado de gente que solo ama su dinero. Yo no tengo nada, pero mi conciencia está tranquila. Eso vale más que todas las esmeraldas que su esposa intentó usar para hundirme». Ricardo detuvo el auto frente a la modesta vivienda de Elena. Se quedó mirando la casa pequeña, impecable a pesar de la falta de lujos. En ese momento, comprendió que la verdadera nobleza no se encontraba en las mansiones que él construía, sino en corazones como el de aquella joven morena que ahora bajaba del auto. «Gracias, Elena», susurró Ricardo. «Mañana todo será diferente. No puedo prometerle que la justicia será rápida, pero le prometo que no dejaré que su nombre sea manchado». Elena asintió y caminó hacia su puerta bajo la lluvia. Ricardo se quedó allí, viendo cómo ella entraba a su hogar. Tenía la pieza del rompecabezas que le faltaba, y aunque el descubrimiento le desgarraba el alma, se sentía extrañamente liberado. La trampa de Isabella se había cerrado sobre la persona equivocada, y ahora el cazador estaba a punto de convertirse en la presa. La noche de la gran gala benéfica llegó envuelta en una atmósfera de opulencia que parecía sacada de un cuento de hadas, pero para quienes conocían la verdad, se sentía más bien como el escenario de un juicio final. El salón principal del hotel más lujoso de la ciudad resplandecía bajo 1000 lámparas de cristal,
y el aroma a perfumes importados se mezclaba con el sonido de una orquesta de cámara que tocaba piezas clásicas con una precisión gélida. Allí estaba Isabela, luciendo el polémico vestido rojo de seda que Elena había ajustado con tanto esmero. Se veía radiante, una visión de rubí y diamantes que atraía todas las miradas, moviéndose entre la élite con una sonrisa que destilaba una confianza absoluta. Ella creía que su plan era perfecto. Los fondos estaban casi en su poder. Elena estaba fuera del camino y Ricardo seguía siendo el esposo ciego que financiaba su huida. Ricardo, sin embargo, no era el mismo hombre de hace unos días. Vestido con un smoking impecable, caminaba al lado de su esposa con una calma que Isabela confundió con sumisión. Lo que ella no sabía era que, tras el encuentro bajo la lluvia con Elena, Ricardo había pasado noches enteras con sus auditores y abogados, desenterrando cada rastro de la traición de su mujer. «Estás muy callado hoy, querido», le susurró Isabela en español, mientras se acercaban a la mesa principal donde los esperaban los socios más influyentes. «Deberías sonreír más. Después de todo, somos la pareja de la noche». Ricardo se detuvo justo antes de sentarse. Miró a su alrededor, asegurándose de que las personas adecuadas estuvieran escuchando. Sophie, la amiga cómplice de Isabela, los directivos del banco y varios reporteros de la prensa social. Entonces, con una elegancia que Isabela nunca le había conocido, Ricardo carraspeó y comenzó a hablar, pero para sorpresa de todos, no lo hizo en español. «Mesdames et messieurs, bonsoir», comenzó Ricardo en un francés pausado y firme. Isabela se quedó petrificada, con la copa de champán a medio camino de sus labios. Ella no sabía que Ricardo, motivado por la vergüenza de haber sido engañado, había pasado las últimas 72 horas practicando cada palabra con un traductor. «Je voudrais porter un toast à ma femme, Isabella. Une femme qui croit que le silence des gens honnêtes est de l'ignorance. Quisiera brindar por mi esposa, Isabella. Una mujer que cree que el silencio de la gente honesta es ignorancia». El murmullo en el salón cesó de golpe. Isabela sintió que la sangre se le drenaba del rostro, dejando su piel tan blanca como las perlas de su collar. «Ricardo, ¿qué estás haciendo?», preguntó ella en un susurro desesperado, tratando de mantener la sonrisa frente a las cámaras que ya empezaban a enfocarles. Pero Ricardo no se detuvo. Mirándola fijamente a los ojos, continuó en francés, repitiendo casi palabra por palabra los insultos que ella le había lanzado a Elena. Elle pense que la soie n'est pas faite pour les gens de basse condition. Elle pense que l'on peut voler la dignité d'une personne aussi facilement qu'on vole l'argent d'un mari qui l'aimait. Ella piensa que la seda no est para gente de baja condition. Piensa que se puede robar la dignidad de una persona tan fácilmente como se roba el dinero de un marido que la amaba. El escándalo estalló en susurros por todo el salón. Sophie bajó la cabeza, tratando de hacerse invisible. Ricardo cambió entonces al español, con una voz que resonó en cada rincón del recinto. «Isabela, el brazalete de esmeraldas que pusiste en el bolsillo de Elena no solo fue un acto de maldad, sino tu mayor error. Porque esa mujer, a la que llamaste sirvienta y ratoncita, tiene más nobleza en un solo dedo que tú en toda tu existencia. Ella me contó tu plan, y gracias a ella, tus cuentas en Ginebra han sido congeladas esta tarde. No hay transferencia, Isabela. No hay Julian. Y no hay escapatoria». Isabela intentó levantarse, pero sus piernas no le respondieron. El pedestal de cristal sobre el que había construido su vida de mentiras se hizo añicos bajo sus pies. En ese momento, dos hombres de traje oscuro, agentes de la unidad de delitos financieros, se acercaron a la mesa. El silencio en la gala era tan profundo que se podía escuchar el latido acelerado del corazón de la millonaria, que ahora se veía pequeña y patética en su costoso vestido rojo. «Señora Valenzuela, debe acompañarnos para responder por los cargos de fraude y falsificación», dijo uno de los oficiales con frialdad. Isabela miró a su alrededor, buscando una mano amiga, una mirada de compasión, pero solo encontró el desprecio de una sociedad que ama el éxito pero aborrece la caída. Sus amigas le dieron la espalda, y Ricardo, el hombre que ella creía estúpido, la miró con una lástima que dolió más que cualquier insulto.
Mientras los oficiales se la llevaban del brazo, Isabela pasó junto a un espejo del salón. Por un segundo, vio su reflejo. La mujer rubia y hermosa seguía allí, pero el alma que proyectaba estaba vacía. Recordó la mirada serena de Elena y comprendió, demasiado tarde, que la verdadera belleza y el verdadero poder no estaban en el idioma que hablas, sino en la verdad que sostienes. El vestido rojo, que debía ser su estandarte de victoria, era ahora su uniforme de derrota. La justicia moral había llegado, y el eco de las palabras de una vendedora humilde había derribado el imperio de una reina sin corona. Meses después de aquella noche que sacudió los cimientos de la alta sociedad, la vida se encargó de poner cada pieza en su debido lugar, demostrando que el destino no olvida las deudas del alma. Elena ya no viste el uniforme de l'Étoile. Hoy, la luz del sol entra por los amplios ventanales de su propio taller de diseño y alta costura, un espacio pequeño pero rebosante de elegancia y calidez en el corazón de la ciudad. Gracias al testimonio de Ricardo, quien no solo limpió su nombre ante la policía, sino que también financió su primer proyecto como un acto de reparación, Elena ha logrado cumplir el sueño que su abuela Mercedes siempre vislumbró para ella. Su padre, ya recuperado gracias a los mejores cuidados médicos, suele sentarse en un rincón del taller a leer el periódico, mirando a su hija con ojos brillantes de orgullo. Elena sigue siendo la misma mujer serena de cabellera oscura, pero ahora su belleza brilla con la libertad de quien ya no tiene que callar ante la injusticia. Ricardo, por su parte, encontró en Elena no solo a una empleada honesta, sino a una consejera invaluable. Aunque sus mundos siguen siendo distintos, los une un respeto profundo nacido de la tormenta. Él aprendió que la verdadera riqueza no se mide por el valor de las propiedades, sino por la lealtad de quienes te rodean cuando las luces se apagan. Isabela, despojada de sus lujos y enfrentando las consecuencias legales de su codicia, descubrió en la soledad de una celda que el francés que usó para humillar no podía comprarle la paz. Su belleza física, de la que tanto se jactaba, se convirtió en un recuerdo amargo de una vida desperdiciada en la soberbia. Al final, se quedó con lo que siempre tuvo por dentro: nada. Esta historia nos enseña que la educación, el conocimiento y el respeto por los demás son las únicas joyas que el tiempo no puede desgastar. Elena nunca necesitó un vestido de seda para ser una reina. Su corona estaba hecha de los libros que leyó, de los sacrificios que hizo por su familia y de esa lengua extranjera que usó no para herir, sino para defender su verdad. La vida siempre nos devuelve lo que sembramos, y a veces la justicia poética llega en el idioma menos esperado, recordándonos que nadie es tan pobre como el que solo tiene dinero, ni tan rico como el que posee dignidad. Si esta historia te emocionó y te dejó una lección en el corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y decirme en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir compartiendo estas historias llenas de sorpresas y valores. Y antes de irte, quédate con nosotros para ver el próximo video, porque te aseguro que también está cargado de enseñanzas que te harán ver la vida con otros ojos. Gracias por acompañarnos una vez más.